gracia del Señor Jesucristo sea con la amada iglesia una vez más por este medio, y hoy continúo con el tema que quedó pendiente del último video que realizamos acerca de la segunda carta a los tesalonicenses, que hablamos de la apostasía y el engaño y apostasía. Y me quedaba a modo de conclusión del video anterior, hoy continuando con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo sé que es un tema difícil, estuve informándome, leyendo y tratando de buscar la mejor información, y lo primero que tengo que hacer es confesar, o mejor dicho, aclarar, hacer una aclaración a modo de confesión, que yo vengo de una extracción, o venimos de una extracción escatológicamente clasificada como dispensacionalismo pretribulacional premilenial. Son muchas palabras juntas, yo lo sé, y muy bien no se puede llegar a comprender, pero la escatología se divide en tres ramas muy importantes. Están los amilenialistas, están los premilenialistas y aquellos que creen en el postmilenio. Milenio con referencia al capítulo 20 de Apocalipsis, que hace una descripción de lo que, entre comillas, milenio implica, su reino, etcétera, etcétera. Y nosotros venimos del dispensacionalismo, que cree que es un milenio de 1000 años exactos, literal, que se llevarán a cabo en la tierra después de la gran tribulación, que durará 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. O sea que viene arrebatamiento de la iglesia, 7 años de gran tribulación, finaliza la gran tribulación, vuelve el Señor con su iglesia y da a comienzo o la inauguración del milenio, que son 1000 años exactos. Eso es lo que cree básicamente, a grandes rasgos, el premilenialismo pretribulacional dispensacional, que divide. Dispensacional viene de las 7 dispensaciones, que esta doctrina o esta enseñanza relativamente moderna no tiene más de 2 siglos, tal vez menos, y enseña de que a través de la historia de la humanidad, desde que el Señor creó a Adán y lo colocó en el huerto de su creación, se divide de ahí en 7 dispensaciones. Bueno, todo eso no me lo voy a poner a explicar ahora, porque sería un tema extensivamente prolongado, muy largo, muy extenso. Y yo les recomiendo que busquen en internet, en YouTube. Hay hombres de Dios que hacen un riguroso análisis con respecto al dispensacionalismo, al amilenialismo y al postmilenialismo. Busquen, pongan en YouTube crítica al dispensacionalismo, y ahí van a darse cuenta de cuáles son algunos de los errores que surgen. No queremos decir con esto que estos hermanos están totalmente fuera de la fe en Cristo y de la Biblia, no. Lo que sucede es que en cuanto a escatología no existe una palabra absoluta. Si bien debemos reconocer que la Biblia es absoluto, no se equivoca, no erra. El problema está en aquellos que nos exponemos a la Biblia o vamos a la Escritura, y en base a lo que leemos sacamos nuestra propia conclusión. Y por esa razón surgieron 3 tendencias bien marcadas con respecto a los eventos futuros. Escatología es todo aquello que hace mención de los tiempos finales, del fin, ¿sí? Y hoy, como yo voy a mencionar lo que quedó del resto de la segunda carta a los tesalonicenses, que habla acerca del hombre de pecado, bueno, también con respecto a eso está la palabra anticristo, está el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el cuerno pequeño que dice el profeta Daniel. En el Apocalipsis se habla acerca de la bestia, el falso profeta, etcétera, etcétera. Y entonces son diferentes maneras o formas que utilizaron los escritores, los que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios, o llevarla al papel o a la escritura. Utilizaron estos hombres de Dios, varones llenos del Espíritu Santo, diferentes formas de referirse o hacer referencia a una persona
a un sistema o a una forma de gobierno o a un reinado, a un tipo de reino de gobierno en este mundo, donde unos aseveran y aseguran de que se trata de una persona, el anticristo. Ahora vamos a ver de qué se trata. El dispensacionalismo hace referencia a que el anticristo va a ser sí o sí una persona que va a tener el control y el gobierno del mundo, o el gobierno mundial se le cederá, según se entiende por lo que se desprende del análisis que se hace del libro de Daniel, que será un dictador mundial y bueno, que va a ser una persona y que Satanás va a controlar literalmente a esa persona, y a través de esa persona Satanás va a llevar adelante su reinado. Y nosotros venimos de esa tendencia, que es la que más prevalece en el mundo de la escatología hoy en día, que es el dispensacionalismo pretribulacional, premilenial. Todo es pre, o sea que es antes, todo sucederá. Lo que sucederá antes será el arrebatamiento. ¿Antes de qué? De el milenio, antes de la gran tribulación, antes de la manifestación del hombre de pecado, antes del anticristo, de la bestia, el falso profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El pre es antes de todo eso, que la iglesia va a ser quitada del planeta Tierra. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Pero les recomiendo que busquen en YouTube una crítica al dispensacionalismo, que no hay un hermano, sino que son varios que hacen referencia a este aspecto. Pero el amilenialismo, que también tiene algún problema con referencia al título, al nombre que se le ha puesto, amilenialismo, como el A implica una negación, como que no existe, o una negación, que se niega, que no existe, sino que amilenialismo, A es no 1000 años, no 1000 años exactos, eso quiere decir amilenialismo, no negando la existencia de este, sino que es no 1000 años exactos, sino que es un milenio, pero que tiene una connotación que trasciende más allá de los 1000 años, sino que es un tiempo prolongado, y es la palabra en griego aion, ¿sí? Pero no vamos a hablar del milenio, no va a ser el tema de hoy, sino que vamos a hablar acerca de el hombre de pecado, el hijo de perdición, que menciona la segunda carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Pero como está todo íntimamente relacionado, entrelazado, yo lo que decidí hacer es parte por parte, y luego, una vez que tengamos todo el panorama, parte por parte, lo vamos a poner en una línea como para tener una idea para nosotros. No digo que Dios lo haya trazado linealmente, y ese es otro problema que también nos vamos a encontrar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, hacer un breve análisis del libro de Apocalipsis, que el dispensacionalismo, esta enseñanza escatológica que es relativamente moderna, hace un análisis del libro de Apocalipsis tipo lineal, cronológico. Capítulo 1, luego el 2, luego el 3, el 4 y así hasta llegar al 22, donde se menciona que es un evento, empieza, culmina, luego comienza otro evento, se prolonga, culmina, termina, luego comienza otro evento, se prolonga, culmina, termina y luego da lugar a otro, y así sucesivamente, una serie de sucesos en orden cronológico, lineal. Y eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis desde la perspectiva o desde la visión del dispensacionalismo. Pero cuando lleguemos a hacer un breve análisis del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que no es lineal ni tampoco es cronológico, sino que son diferentes formas de ver un mismo evento. Lo que cambia son el ángulo o la visión o la perspectiva de este evento propiamente dicho, que va a ser uno solo, sino que se repite una y otra vez, creo que hasta 6 veces. Son una secuencia por 6, es una secuencia por 6, ¿sí? ¿Se entiende? 6 veces una misma secuencia. Se toma la primera de un ángulo, la segunda de otro ángulo, la tercera de otro ángulo, la cuarta de otro ángulo, de otra perspectiva, y así hasta llegar a completarse. Por eso el dispensacionalismo dice que hay más de una segunda venida,
también hay más de una segunda, tercera y cuarta resurrección, y eso acarrea muchísimos errores, obviamente que después no encaja con todo el resto de la escritura. Pero hoy nos vamos a abocar específicamente y puntualmente a el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y quiero que me acompañen a ver cómo lo vamos a describir, o mejor dicho, lo vamos a poner en contexto a través del bosquejo que preparé. Y vamos a ver la sección del libro de la carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Ese será el texto en consecuencia, y el tema, como ustedes pueden ver, es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a leer el texto, que ahí lo tienen. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Mientras ustedes siguen viendo el texto en la segunda carta a los tesalonicenses 2, 3 y 4, ustedes observan que dicen nadie los engaña de ninguna manera porque no vendrá. Cuando dicen no vendrá, hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya lo expliqué en engaño y apostasía en el video anterior a este, que eso Pablo está aclarando aspectos importantes que él creía que ameritaba que se explique correctamente acerca de la segunda venida, porque había confusión, dado que habían surgido algunas confusiones por otros que predicaban o enseñaban otro tipo de doctrinas, asegurando que el Señor ya había venido por segunda vez, ya se había establecido la segunda venida, que ya se había concretado, mejor dicho, y había una gran confusión en aquellos tiempos, después que Pablo había fundado y había recorrido su primer, segundo y tercer viaje misionero. Entonces Pablo lo que hace es, por medio de las cartas, aclarar esta situación. Y esta es por la segunda carta a los tesalonicenses, por eso no se ve mencionado en la primera, porque esto pasó tiempo después. Ahora bien, la primera parte del versículo número 3 del capítulo 2 está enseñando Pablo que no debían dejarse engañar de ninguna manera, porque el Señor no iba a venir, no iba a regresar hasta que venga la apostasía, primero, y segundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego de esos eventos, el Señor regresa. Y este es un punto muy importante. Viene antes de que el Señor venga por segunda vez, se tiene que manifestar la apostasía. De hecho, que ya estamos en el tiempo señalado de apostasía y de engaño y apostasía, que fue lo que vimos el video anterior, que se llama así, lleva por título engaño y apostasía. Estamos en ese proceso, en ese tiempo. Yo sé que para algunos va a resultar algo raro, curioso, un poco tal vez incomprensible, pero lo que voy a tratar de hacer en este video es poder explicar de a poco cómo son estos eventos y sucesos, que no son difíciles de entenderlo desde la perspectiva bíblica. Así como lo leemos, no es difícil. Lo que sucede es que otro problema, considero yo que es un problema, es hacer uso del estricto literalismo de lo que implica las profecías y todo lo que tiene que ver con escatología, que son los eventos finales, o los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin al aproximarse el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis, como muchos libros de profecía, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, es un problema considerar e interpretarlo de manera literal todo lo que se desprende de esas profecías, desde las figuras, desde los números, los años que se mencionan en algunas profecías, los acontecimientos, las formas. Si uno lo toma de manera literal, va a conducirnos a errores muy grosos, errores que son muy groseros,
Y con el tema de las fechas y de los años, otro es un gran problema tomarlo de manera literal y ponerse a hacer cálculos matemáticos y demás. La palabra de Dios no es en cuanto a escatología, si hay algo que la escatología no tiene es exactitud matemática. Eso es lo que me he dado cuenta. Porque no se trata de que haya una exactitud matemática milimétrica de años, días y horas. Si bien vamos a observar y leer en algunos pasajes que tienen que ver con profecía, que se menciona hora, día, mes y año, como el libro de Apocalipsis. Pero eso no quiere decir que estrictamente tiene que ser un día de 24 horas 0 segundos, 0 minutos 0 segundos. Ni tampoco tiene que ser un día de 24 horas, ni tampoco tiene que ser un mes de 30, 31 o 29 días, ni tampoco tiene que ser un año de 365,2. ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir, que en cuanto a profecías, no estamos hablando de física, química y matemática, no, estamos hablando de escatología, que es otra cosa. Lo que acabo de mencionar, como la física, la química, que están íntimamente relacionados con las matemáticas, se las denomina ciencias exactas. ¿Qué quiere decir ciencias exactas? Que para construir un edificio, cualquiera sea, un puente, o lo que uno se proponga construir, o llevar adelante un proceso, en la química, como hay muchos, y mucho más en la biología, esos números y esos cálculos tienen que ser exactos, por eso se centran o tienen como base la matemática, por eso se las denomina ciencias exactas, porque no puede haber error y todo tiene cálculos milimétricos en segundos, milésimas de segundos, centésimas. Las mezclas de la química no pueden excederse de ciertos parámetros, por eso se la denomina ciencias exactas, pero en escatología bíblica lo que menos tiene es ciencia exacta. A eso me refiero. Pero antes de avanzar y seguir, mejor dicho, con todo esto que acabo de mencionar, hago esta aclaración para no caer en el error que el dispensacionalismo sí, aunque tal vez no lo reconozca, pero como yo vengo de ahí y somos muchos los que hemos salido del dispensacionalismo, porque nos hemos dado cuenta exactamente de eso, de que en escatología no hay precisión milimétrica, no existe. No se puede tomar las profecías, mucho menos del libro de Apocalipsis, con esa exactitud como si fuera una ciencia exacta. No se puede, porque es un libro altamente simbólico y figurado, y esto, si lo hacemos de manera literal, nos va a llevar a errores groseros, mejor dicho. Como venía explicando, en el texto de Tesalonicenses que acabamos de leer, Pablo hace una aclaración con referencia a la segunda venida de Cristo, como dije, y el Pablo lo que hace lo que logra Pablo a través de en la segunda carta a los hermanos de Tesalónica es colocar cada cosa en su lugar en el tiempo. Antes de que el Señor venga por segunda vez, tiene que manifestarse el engaño y la apostasía casi de manera simultánea. Y lo volvemos a leer al texto de segunda carta a los Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice él: no se dejen de engañar de ninguna manera, porque no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía e inmediatamente se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, que es el tema que nos convoca hoy, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo otro de este texto que quiero remarcar es que se sienta en el templo de Dios. En los videos anteriores, si ustedes van al canal de Casa de Dios, están los videos que yo hablé del templo. Bueno, por esa razón tuve que hablar del templo, tuve que hablar de la llave del reino, tuve que hablar de la llave del reino, tuve que hablar del engaño y de la apostasía, y también hablé de la verdad, otro tema que está relacionado, todo está relacionado con esto. Por eso surge, nadie se deje engañar, porque si estamos en la verdad va a ser mucho más difícil que podamos caer en el engaño, ¿sí? A eso me refiero. Por eso decidí dividir punto por punto, para luego, una vez que tengamos cada cosa
¿cómo lo puedo decir en otras palabras? Así que cuando llegue el momento de poder hacer una línea de tiempo, ya vamos a saber cuándo y en qué lugar de esa línea de tiempo debemos poner todo lo que hemos aprendido. Debemos colocar en su debido lugar lo que hemos aprendido en esa línea de tiempo. Entiéndase el reino, entiéndase la verdad, el engaño, la apostasía, el hombre de pecado, el anticristo, el arrebatamiento, la tribulación, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué significa y qué quiere decir cada uno de esos títulos, una vez que lo asimilamos, ya con eso en mente lo podemos ir colocando en su debido lugar, y yo les puedo asegurar que solo va a caer por su propio peso y por su importancia en el lugar que corresponde. No lo vamos a inducir nosotros, sino que lo vamos a colocar en base a lo que la palabra de Dios, la Biblia, establece como normativa para estos casos, ¿sí? La Biblia misma nos va a llevar a colocar cada uno de esos argumentos, de esos aspectos, de esos acontecimientos en su debido lugar. Continuamos una vez más. Dije que tenemos que tener en cuenta lo que se habló del engaño y la apostasía, tenemos que tener en cuenta de lo que se habló acerca del reino, de las llaves del reino, de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos al punto número 1, el hombre de pecado, como lo pueden ver. Presten atención porque ustedes lo están viendo, yo lo bosquejo para que ustedes puedan tener y tengamos todos juntos una comprensión de lo que estamos diciendo, una guía, para que nos quede con un orden lo que estamos aprendiendo. Punto número 1, el hombre de pecado, va a ser el título, no va a cambiar arriba. Lo que sí van a cambiar son los párrafos. Vamos al primero. Este hombre de pecado, y esto es importante, no es un individuo, sino más bien un hombre colectivo, un conjunto de personas o una coalición integrada por varias personas que ostentan el poder y predominio dentro de la iglesia de Cristo. Y esto a usted le va a sonar y le suena raro, ¿verdad? ¿Por qué dentro de la iglesia de Cristo y no en el mundo? Bueno, esto tiene explicación bíblica, pero como estamos hablando acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, lo tenemos que ver desde la perspectiva como Dios lo ve. Y Dios ve como objeto principal de estudio o de importancia que el Señor tiene con respecto a su plan a través de los milenios, toma como punto de referencia a su pueblo siempre, y desde ahí, desde su pueblo, él coloca como predominio a su pueblo, su iglesia, y luego el resto del mundo. O sea que el centro de operaciones de nuestro Dios siempre fue, es y será su pueblo, la iglesia. Y desde esa perspectiva, como Dios lo ve, nosotros también lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a notar que en las profecías, en el antiguo pacto está involucrado todo el tiempo el pueblo de Dios, que en este caso es Israel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Señor aparece por primera vez en escena mundial, Dios encarnado, hecho hombre, en la persona de Jesús, a partir de ahí la historia cambia en cuanto a la posición del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, este es otro motivo para estudio, también es otro motivo de estudio, otro objeto de estudio que creo que es muy importante y amerita que lo hagamos en breve. El pueblo de Dios hoy ya no es Israel, sino que es la iglesia. Y esto es importante que lo diga. Aunque ustedes ven y oyen permanentemente en YouTube y en otros estudios y van a ver una y otra vez esta posición que hay dentro de la misma iglesia de Cristo, que unos creen que el pueblo de Dios es Israel y otro pueblo es la iglesia, y nosotros creemos que yo vengo de ahí, de los que creíamos así, y definitivamente el Señor no tiene dos pueblos. No está Israel, la nación, pueblo escogido como figura en el antiguo pacto, y la iglesia del nuevo pacto, y que son dos pueblos, porque en el Nuevo Testamento Pablo aclara de manera extraordinaria que de los dos pueblos hizo uno solo. Y la nación de Israel hoy
es exactamente lo mismo que Argentina, que Bolivia, que Chile, que Estados Unidos, Inglaterra, África, India, Australia, Alemania, China o Japón. Es una nación más. Eso fue lo que pude comprender y muchos hemos podido comprender, y se nos ha caído un velo de nuestros propios ojos y hoy podemos ver y observar con claridad que la palabra de Dios en la Biblia enseña de que siempre fue un solo pueblo, los que creemos en Él como nuestro único Dios y soberano Salvador y Señor. Como la nación de Israel rechazó el señorío y la deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo, Dios desechó a Israel. ¿Lo desechó en qué sentido? Lo desechó como pueblo escogido y preciado y único para Él. Eso terminó. Es un pueblo como las demás naciones. Ahora lo que el Señor ha hecho, y Pablo lo enseña en la carta a los romanos, y hay una interpretación equivocada del dispensacionalismo con referencia a Romanos capítulo 11, donde dice, y luego todo Israel será salvo. Esos textos tienen que ver, hay que estudiar todo el capítulo y hay que transportarse al tiempo antiguo y luego volver nuevamente a los evangelios y leer y comprender las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo eso en mente, como el punto central neurálgico para Dios siempre es su pueblo, y luego de su pueblo viene el resto que conforma el planeta, de naciones me refiero, siempre el Señor Jesucristo lo vamos a ver en toda la Biblia, que el epicentro de los acontecimientos divinos siempre están en y en torno a su pueblo. En el antiguo pacto es Israel, en el nuevo pacto es la iglesia. Por eso el texto que ustedes ven acá en el punto número 1, en el párrafo 1, este hombre de pecado, como lo acabamos de leer en la carta de los tesalonicenses, no es un individuo, sino más bien un hombre colectivo, es un conjunto de personas o una coalición integrada por varias personas que ostentan el poder y predominio dentro de la iglesia de Cristo, que es el pueblo por excelencia de Dios. Y eso cuando el Señor escogió a judíos, a hebreos, pero también escogió a gente que no tenía que ver con la nación de Israel. Lo hizo en el antiguo pacto y también lo hizo en el nuevo pacto. O sea que dando a entender con esto que Israel ya no es más lo que fue en el antiguo pacto. Israel fracasó con el propósito que el Señor le encomendó, no cumplió. Y una declaración importante que el Señor hace en el Nuevo Testamento hacia los fariseos y escribas, quienes eran los que ostentaban la autoridad religiosa de la nación y por quien pasaban todas las decisiones espirituales de la nación, que eran los escribas y fariseos, los acusó directamente de que ellos no eran sus hijos, sino que eran hijos del diablo. Y también dijo, el Señor Jesucristo los acusó, que nunca escuchan ni hacen caso de su palabra, porque no son de Él. Por esa razón, nunca lo iban a aceptar. Y el Señor les dijo, sentenció, mejor dicho, con todo lo que le hicieron a Él y el desprecio que le hicieron, y jamás reconocieron su deidad como hijo del Dios Altísimo, Él declaró, a partir de ahora no me verán más, vuestra casa será dejada desierta. Él dijo, vuestra casa será dejada desierta, la casa de ellos, porque eran ellos los que se hicieron dueños de lo que para el Señor era, se hicieron dueños ellos, se lo apoderaron. Entonces hay toda una gráfica, hay toda una parábola en el libro de Isaías capítulo 5, que el Señor cita en el Nuevo Testamento, y hace referencia puntual a que esa parábola se refiere a los importantes de aquellas personas que estaban como responsables de guiar espiritualmente a la nación, que eran los que tomaban las decisiones más importantes del país, de la nación de Israel. Ellos fracasaron, y con ellos fracasaron todos aquellos que ostentaban el poder. Entonces la presencia de Dios abandona la casa. Abandona la casa que en primer lugar era para Dios, pero que ellos se habían apoderado. Por eso el Señor le dice, vuestra casa será dejada desierta, la casa de ellos, porque ya no era la de Él. Y Él no necesita, el Señor nunca quiso un lugar, un templo que lo pudiera contener. David tuvo la intención de construir un templo, que lo vimos en el estudio del templo, ¿recuerdan?
Son 5 videos ahí pequeños, de 20 minutos cada uno aproximadamente. Y yo explico parte de eso. Entonces lo que sucede es que el Señor ahora eligió otro templo, que por eso van a tener que ir otra vez a la serie de videos del templo, porque hoy el templo, el Señor no va a permitir que se construya un templo más en Jerusalén, no hace falta. El Señor dijo que Él no habita en templos hechos por manos humanas, y Él escogió otro templo. En realidad, si tuviéramos que ser estrictamente bíblicos, el Señor Jesucristo es el único templo que el Padre, el creador del universo, aceptó. Y Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba haciendo referencia de su vida, su templo. O sea que para el Padre lo único que sirve y lo que cuenta es la persona de Jesús, su Hijo amado, quien se dio en sacrificio por todos nosotros. Ese es el punto más importante, ese es el punto neurálgico, diría yo, de la escatología. Tomar como referencia que Jesús es el verdadero Israel, que Jesús es el verdadero templo, que Jesús es el verdadero Hijo que Dios ama, y que todos nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de Él, porque Él, en base a Jesucristo, se produce la adopción. Por eso Pablo enseña en todo el Nuevo Testamento que nosotros estamos en Cristo. O sea que el Señor nos ve en Cristo, como si estuviéramos dentro de Cristo, porque Él es el templo. A eso se refiere Pablo. Ahora bien, fíjense en cómo todo va tomando una relevancia que nosotros no le dábamos antes, por este tipo de interpretaciones que lo único que logran es confundir. Ahora bien, proseguimos un poco más con lo que venimos diciendo. El punto número 1, y la frase, el párrafo 1, nos da una cita bíblica. Aquellos que ostentan el poder y predominio dentro de la iglesia. Es un conjunto de personas. Y Juan explica qué es esto que sucedió. Vamos a la carta de Juan, primera de Juan, y leemos el capítulo 2, versos 18 y 19, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Preste atención lo que comienza diciendo Juan. ¿Cuándo es el último tiempo? Bueno, los dispensacionalistas dicen y enseñan, como otras enseñanzas aparte del dispensacionalismo también, que el último tiempo va a ser prácticamente después del arrebatamiento. Pero Juan está diciendo, fíjense en cómo, presten atención y observen cómo arranca el capítulo 2, el verso 18. Comienza diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. No que ya estará llegando el último tiempo, o se aproxima el último tiempo, o pronto estaremos en el último tiempo. No, es categórico, contundente, no hay lugar a dudas. Ya es el tiempo, el último tiempo. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, no que será, que es el último tiempo. Salieron de Israel, de Francia, de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos. No, salieron de nosotros. Y esa palabra nosotros que hace referencia o menciona o dejó registrado Juan, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, a eso se refiere. Salieron de nosotros, del pueblo de Dios, en este caso de la iglesia, o antes de la nación de Israel, que es el mismo pueblo. Es la iglesia, Israel son lo mismo, pueblo, son pueblos. Antes era una nación que representaba al pueblo de Dios. Ahora es la iglesia de muchos pueblos, de muchas naciones que representan al pueblo de Dios. Entonces Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, de nuestro pueblo. Porque si hubiesen sido de nosotros, o pertenecieran a nuestro pueblo, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Queda claro? Para mí esto es más que claro. Es certero, es contundente, es como que no hay lugar a pensar de otra manera. Porque la palabra de Dios sigue su curso y cada cosa cae en su lugar por su propio peso. No hay que forzar absolutamente nada. Ustedes presten atención que lo que está diciendo Juan o lo que él nos dejó escrito, para que lo leamos y nos deleitemos hoy, hijito, ya es el último tiempo. Y ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos
plural, varios, más de uno, porque por esto conocemos y entendemos que es el último tiempo. O sea que el último tiempo es desde que el Señor ascendió hasta hoy, es el último tiempo. Son los últimos tiempos. No es que será el último tiempo después de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, o después del rapto, del arrebatamiento, o antes, un poquitito antes del arrebatamiento ya es el último tiempo, y las señales del último tiempo. Las señales del último tiempo empezaron desde que el Señor Jesús ascendió, ya empezaron ahí. Por eso es importante tener en cuenta la cronología bíblica, sí es importante tenerla en cuenta, desde la perspectiva doctrinal y teológica. No es lo mismo que solamente desde la perspectiva escatológica. Es importante conjugar todas las enseñanzas, todo tiene que coincidir, absolutamente todo. No podemos tomar doctrinas aisladas y enseñarlas aisladas y después vemos a ver qué pasa. No, a medida que se fueron sucediendo los tiempos, fueron cumpliéndose acontecimientos que fueron profecías del antiguo pacto y del nuevo pacto también. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, proseguimos con esto que comenzamos ahora. Pasamos a un párrafo más. Este párrafo dice, después de haber leído la primera carta de Juan, con respecto al anticristo, que es citado, recién lo hemos citado en la primera carta de Juan, tampoco debemos imaginarnos que si será un dictador mundial árabe, que si será un papa de Roma, que si ya vino y fue tal vez Stalin, Hitler, Mussolini o Franco, qué sé yo, etc. Para esto no debemos apartarnos de la información que nos provee la Biblia. No podemos ir más allá de lo que la Biblia provee. En las Escrituras, los únicos pasajes que mencionan la palabra anticristo solo están y se encuentran en la primera y en la segunda carta de Juan. Ni siquiera en el Apocalipsis está. Hablando puntualmente de la palabra como está escrita, anticristo, ¿sí? Ahora vamos a saber y conocer algo del significado de esta palabra. Seguimos leyendo. Juan se refería a los falsos maestros que ya operaban en sus tiempos con sus enseñanzas falsas. El sistema doctrinal que promueve una enseñanza contraria o que ocupa el lugar de Cristo, Juan lo llama anticristo. ¿Se entiende? Juan llama anticristo a todo aquello que representa o forma parte de un colectivo de individuos o lo que fuere, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, como dice Pablo en la carta a los Corintios. A eso se está refiriendo Juan. A eso él lo clasifica como anticristo o como anticristos. No que va a ser necesariamente, forzosamente tiene que ser una persona. Y algunos pueden llegar a decir, no, pero el libro del profeta Daniel habla de un cuerno pequeño y de un príncipe que ha de venir y de esto y de aquello y de uno y una persona. Y acá dice, pero en la carta de los tesalonicenses dice el hombre, el artículo del singular, el hombre de pecado. Pero no podemos tomarlo de manera literal tampoco a eso, el hombre de pecado. ¿Se entiende? Porque ¿cómo podemos interpretar cuando aparecen en la palabra de Dios en la Biblia también? Cuando dice hombre de iniquidad, hombre de oscuridad. Cuando hay frases en la palabra de Dios que menciona al género, pero involucra a más de uno. ¿Se entiende? Es solo una expresión. Por eso digo que esto no es matemática o ciencia exacta, no lo podemos tomar así, porque vamos a caer en errores grosos, feos, absurdos. Y lo que yo quiero llamar a la reflexión es que no podemos extraer contenidos de la Escritura para forzosamente colocar la presión en otro lugar de la Escritura. No se puede, porque la palabra de Dios, la Biblia mismo, nos enseña que eso no se puede hacer. Cuando una doctrina o una enseñanza que nosotros queremos llevar adelante entra en contradicción con otra parte de la Escritura, entonces eso se tiene que dejar de lado y no podemos seguir avanzando. Porque la palabra de Dios tiene toda una estructura que no permite, en cuanto a una enseñanza, tenga errores doctrinales forzados.
o que forzosamente vemos un texto colocado a presión sin sentido en algún aspecto de la palabra de Dios, o lo vamos a encontrar en un fragmento y vamos a decir, pero ¿esto qué hace acá? No, lo que pasa es que la doctrina tal enseña que es así. No, no puede ser. No podemos tomarlo de esa manera. La palabra de Dios por sí sola se deja explicar, se deja entender. Ella misma se explica a sí misma, la Biblia. La palabra de Dios se explica por sí sola. No necesita de ninguna ayuda humana, porque es el Espíritu Santo que la fue ordenando. Es lo que dice el texto bíblico, que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que dando a entender que no puede haber error. No hay error, porque el Espíritu Santo nunca va a hacer trampas. Siempre va a dejar cada cosa en su lugar, como tiene que ser. Y en base a eso nosotros tenemos que tomar la Escritura como está, leerla y pensar y ponernos a meditar cómo es el razonamiento del Espíritu Santo en cuanto a la Escritura, y nosotros nos tenemos que moldear a ese razonamiento, no al que a mí me parece o el que tal vez alguna vez me quisieron imponer o me quisieron enseñar. Porque todo eso llevó y derivó en, mire la cantidad de interpretaciones bíblicas que existen hoy, y mucho más es con respecto a escatología. Hay muchas interpretaciones distintas de un mismo evento. Uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra, y después saca sus propias conclusiones y termina diciendo, no, esto para mí es así. Y bueno, yo si vamos a imprimir una Biblia, le vamos a poner el comentario como a mí me parece que tiene que estar acá abajo. Y eso trae errores. Y yo lo digo porque hay una Biblia anotada de una persona muy conocida. El nombre de esa Biblia se llama Scofield, y fue anotada por ellos mismos. Lo que a ellos les parecía que interpretaba el texto que estaba en la hoja, vamos a suponer, en la carta tesalonicense donde estamos ahora, debajo tiene un comentario con respecto al hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos ponen debajo al pie de página su propio comentario, lo que a ellos les parece, sin tener en cuenta todo lo demás. ¿Me explico? Por eso es importante tener en cuenta lo que el Espíritu Santo interpreta, y para eso no tenemos otra opción. Les digo así, no hay otra opción, que el Espíritu Santo nos tiene que tomar a nosotros y llevarnos a la Escritura y iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender el mensaje tal como Él quiere que nosotros lo recibamos. No hay otra manera, hermanos. Es la única manera. Para que no haya y no derivemos o lleguemos al error, y después vienen los problemas y dolores de cabeza y tal vez el desgano, la falta de fe, por ese motivo, porque entendemos mal o la interpretamos mal. Y hay otro concepto que no estoy de acuerdo, que es ese concepto que hay algunos, no digo que toda la iglesia, pero dentro de la iglesia del cristianismo hay problemas con respecto a los atributos de Dios. Y preste atención a lo que voy a decir. Ustedes saben que hay atributos generales de poder de Dios, de magnificencia, que clasifican lo que Dios es. Y hay atributos morales, ¿sí? Hay atributos que que son de carácter moral. Los de grandeza, obviamente, que muchos de ustedes lo conocen: omnisciente, omnipresente, omnipotente o todopoderoso, inmutable, eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay 4 atributos que son de carácter moral. Cuando la palabra de Dios menciona que fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, está haciendo referencia de que esos atributos que pertenecen al carácter moral son los que en los cuales nos parecemos a nuestro Señor. Uno es amor, es santidad, amor, justicia y verdad. Esos 4. Por ahí uno puede llegar a decir, no, pero faltan, porque la misericordia, bueno, la misericordia, la fidelidad, el amor es el atributo del cual deriva la misericordia, ¿se entiende? Del cual deriva la fidelidad, en realidad viene de la verdad, es santidad, justicia, amor y verdad. Dentro del atributo de la justicia también está la lealtad, el ser fiel. Dentro del carácter del atributo de la verdad, el amor deriva luego la misericordia, aquello que el Señor ama, como amor sacrificial, por ejemplo, como el Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con el atributo del amor.
que después viene la misericordia, la compasión, y que Él ama con amor de sacrificio. Bueno, a eso se refiere cuando digo yo los atributos de carácter moral. Dios, y bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero demostrar con esto que a veces surge dentro del cristianismo o del evangelio? El problema radica en que nosotros a veces acostumbramos, por lo general, es que Dios es amor. Y entonces, como nosotros filtramos a nuestro Dios por el amor, eso ¿sabe cómo se denomina? Eso se denomina humanizar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos solo un atributo, en este caso el del amor, para atravesar toda nuestra vida y nuestro ser y nuestra conducta y todo lo que somos a través del atributo del amor de Dios y nada más. Y entonces nos olvidamos de la justicia, de la santidad y de atributos que tienen que ver con la verdad. La santidad, la justicia y la verdad lo dejamos de lado porque Dios es amor. Y eso no es correcto, eso es falso. Pero eso viene por una tendencia dentro del Evangelio mismo, dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Porque dice la Biblia, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, parece ser que lo más importante de Dios es que Dios es amor. Y eso no es así, eso no es correcto. Dios es amor, pero también al mismo tiempo es justicia, es santidad y es verdad. No se puede quitar uno y solamente mencionar tres. Tampoco se puede quitar dos y dejar otros dos de lado. No. Todo el tiempo Dios es santidad, amor, justicia y verdad. Todo el tiempo Dios es verdad, santidad, justicia y amor. Todo el tiempo Dios es verdad, justicia, santidad y amor. Todo el tiempo. No se separan jamás. Por eso vemos a lo largo de la Escritura cómo Dios establece su misericordia por medio del atributo del amor y al mismo tiempo establece un juicio porque tiene que ver con la justicia. Y justicia sin amor no existe, y amor sin justicia es erróneo, es equivocado. Esos son conceptos humanos. Ese es el problema, que tenemos la tendencia a humanizar a Dios. Por ejemplo, cuando Dios perdona los pecados y nosotros, imagínense que querramos hacer lo mismo porque Dios es amor. Entonces yo soy juez, me toca dar una sentencia en la Corte Suprema de mi país. O ustedes le dan la posibilidad de poder establecer justicia, dar una sentencia, un veredicto, conforme a lo que establece el jurado. Entonces usted, claro, como tiene la conciencia de que Dios es amor, y pobre hombre, pero violó a una nena, violó a un nenito, pero yo veo que él puede mejorar, entonces lo vamos a dejar en libertad, porque Dios es amor. ¿Se entiende? Dios, nosotros los seres humanos tenemos ese problema, pero Dios no tiene ese problema, porque el Señor lo que va a hacer es, por medio de su amor, igual establece justicia. Porque Él no puede desentenderse de la verdad que es Él, y mucho menos de la justicia. Y estamos dejando a un atributo que se menciona, cada vez que se lo mencionó, se lo repite en el versículo. Por ejemplo, la Biblia nos dice de que Dios es amor, amor, amor. En el mismo pasaje, ¿vieron? Dios no vamos a encontrar en un versículo bíblico que diga Jehová de los ejércitos es verdad, verdad y verdad. No. Hay un solo atributo que pertenece al carácter moral que se menciona 3 veces cada vez que se lo menciona. Dios es santo, santo, santo. ¿Saben por qué esa repetición de un mismo adjetivo calificativo, de ese mismo atributo? Para que quede claro que Dios es imposible. Para Dios es imposible tener contacto con el pecado. Esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. Y cuando nosotros queremos proceder como Dios, ¿qué hacemos? Nos colgamos solamente de un atributo que es el amor. ¿Y por qué? Porque somos humanos. Porque todo lo queremos filtrar por el amor porque es lo que a nosotros nos conviene, que Dios nos ame. Pero Dios no es así como nosotros. Dios es santidad, amor, justicia y verdad todo el tiempo. Nunca cambiará eso. Ese es un atributo de Dios también. ¿Saben dónde está cuando la palabra de Dios dice, he aquí que yo no cambio? ¿Saben qué quiere? ¿A qué atributo hace mención? ¿Y a qué atributo usted cree que hace referencia? Hace referencia al atributo de la verdad. La verdad es algo que permanece inalterable a través de los siglos, de los milenios y por la eternidad. ¿Sabían? La verdad es lo que hace que algo sea eterno. Mire qué curioso. Porque la mentira dura un tiempo. No puede durar para siempre.
En cambio, la verdad es eterna. Por eso el Señor es la verdad, porque Él no cambia. Ese es el concepto primario y fundamental de la verdad. Es aquello que no cambia, que permanece inalterable a través del tiempo. A eso se lo llama verdad. ¿Se entiende? Volvemos. Perdonen ustedes que me vaya del tema, pero lo que sucede es que una cosa deriva en otra. Y a veces lo tengo que decir. Yo sé que a veces puede sonar tedioso, pero lo tengo que decir porque Dios hace eso conmigo y lo hace con todos nosotros. Porque el Señor quiere que conozcamos la verdad siempre, ¿sí? Y no divaguemos en nuestra mente humana racional. Y a veces ese es otro problema, que todo lo queremos racionalizar y a veces no podemos, no se puede. La fe no pertenece a la razón. ¿Se entiende? Eso es otro concepto importantísimo que está en la palabra de Dios también. Proseguimos, seguimos leyendo.